Jenny dinamitó su propia alianza y arrastró a toda la casa en la caída. Eso es lo que acaba de pasar en la casa de los famosos. La nominación que se suponía iba a hundir a Josh terminó hundiendo a la que apretó el botón. Y si estás tan indignado como nosotros por la jugada que acaba de hacer Jenny, suscríbete a este espacio, porque lo que te vamos a contar ahora mismo va a cambiar completamente la forma en que ves a varios de los participantes de esta casa. La traición más calculada de la temporada acaba de salir a la luz. Y lo más brutal es que la propia Jenny no puede defenderse porque ya lo admitió frente a todos. En cámara, con testigos, y con sus aliados viéndola directo a los ojos. Piénsalo un segundo. Tierra, Fénix y Agua llevan semanas construyendo estrategias, forjando lealtades, prometiendo frente a cámara que van juntos hasta el final. Y en el momento más crítico, cuando más importaba apretar, Jenny tomó una decisión que dejó a su propio equipo sin palabras y con una pregunta que nadie quería hacerse en voz alta. La gala de nominación que debía ser el golpe definitivo contra Josh se convirtió en el escándalo más comentado de la semana. Y eso todavía no es lo peor, porque mientras la traición de Jenny encendía la mecha, Celine lanzó un comentario sobre Kaeli que puede costarle muy caro frente al público. Y Verónica soltó una frase sobre la orientación sexual de otra participante, que ya está ardiendo en redes sociales. Esta noche, no solo se movieron puntos dentro de la placa, se movieron confianzas, se movieron lealtades, y algunas, a juzgar por las caras de los involucrados, ya no van a recuperarse. Todo lo que parecía sólido dentro de esa casa mostró sus grietas en una sola noche, y lo que está por venir promete ser mucho más explosivo que lo que ya vimos. Para entender lo que pasó en la gala de nominación, hay que entender el plan que tenían los equipos antes de que empezara todo. Tierra, Fénix y las aliadas clave llevaban días coordinando una estrategia que parecía irrompible sobre el papel. El objetivo era claro: meter a Josh dentro de la placa de nominados, sacarle el escudo protector que ha tenido semanas y finalmente exponerlo al voto del público. Habían calculado los puntos, habían hablado de las jugadas, habían prometido actuar como un bloque. Y Jenny formaba parte de ese bloque, formaba parte de ese compromiso. Según el plan, las chicas del equipo debían apuntar con fuerza a concentrar los puntos donde más dolía y no desperdiciar ningún movimiento en alguien que ya tenía el fandom asegurado. Ese alguien era Fabio. Lo repito, el plan excluía explícitamente gastar puntos en Fabio. Y aún así, Jenny le quitó puntos a Fabio. El momento en que todo empezó a deshacerse fue exactamente ese. Pero Jenny hizo exactamente lo contrario. Y esa decisión se volvió la conversación más caliente de la noche. Cuando salió la distribución de los puntos, Sandra fue la primera en notar que algo no cuadraba. El plan preveía que Jenny y Kaeli le dieran puntos fuertes a Josh, 3 cada una para garantizar que quedara dentro de la placa. En cambio, Jenny le quitó puntos a Fabio. Su justificación fue que si Fabio quedaba fuera de la placa, el fandom que él tiene podría ayudar a salvar a otros aliados que sí quedaran en riesgo. Una lógica de 3 niveles que sobre el papel suena elaborada. El problema es que esa lógica no se la contó a nadie antes de ejecutarla. Ahí está el núcleo del problema, porque en una alianza, los movimientos se consensúan. Las decisiones individuales que afectan al grupo entero se hablan antes, se debaten, se ajustan. Jenny lo hizo sola, y después lo explicó. Y esa secuencia, primero actuar y después justificarlo, es exactamente la que Sandra interpreta como una traición que tiene nombre y apellido. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Jenny y su supuesta lealtad a los equipos de esta casa, suscríbete, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. Mientras Sandra procesaba lo que había pasado, la frustración fue creciendo en tiempo real, frente a todos. Desde su perspectiva y también desde la de Fabio y Stefano, lo que Jenny había hecho no era simplemente un error de cálculo, era una señal. Porque hay algo que la casa no puede dejar de preguntarse desde hace semanas. Y es hasta qué punto Jenny mantiene lealtad con Josh y con Kirby, sus aliados de afuera, por encima de los compromisos que tiene dentro de la casa. Y esa sospecha, que varios habían mencionado entre susurros durante días, explotó de forma completamente abierta justo cuando más unidad necesitaban. Sandra lo dijo sin rodeos. Jenny debió dar 3 puntos a Josh, y no lo hizo. Kaeli tampoco siguió el plan como se esperaba.
Las dos fallaron en el momento preciso en que su equipo necesitaba que funcionaran como una unidad sin fisuras, como un muro que no cede. Y cuando el muro tiene grietas, los golpes entran más fácil. Fabio y Stefano llegaron a la misma conclusión casi al mismo tiempo. Los dos empezaron a hablar de lo que hubiera tenido que pasar, 3 a Josh y 3 a Kaeli dentro de la placa, ambos expuestos sin margen de maniobra, pero el momento ya había pasado. Josh quedó fuera de la placa de nominados. El rival que más querían atacar salió intacto de una gala que se había diseñado específicamente para atraparlo, y encima de eso, Tierra terminó discutiendo entre sus propios integrantes por culpa de una jugada que se suponía debía unirlos. La ironía es brutal. La estrategia que debía terminar con Gosh terminó siendo el detonador de la primera grieta seria dentro del bloque que se vendía como el más sólido de la casa. Y lo que viene ahora para Tierra es mucho más difícil que una placa. Lo que viene es reconstruir la confianza desde dentro. Y eso en una casa donde todos se observan todo el tiempo, es casi imposible de hacer sin que se note. La grieta ya está. La pregunta es, ¿cuánto tarda en hacerse más grande? Pero la grieta dentro de Tierra tiene más capas. Kaeli también está en el centro del problema, porque Sandra no solo cuestionó a Jenny, también le dijo en voz alta antes de la nominación que no hablara con Kirby antes de que empezara todo. Esa instrucción, esa advertencia directa, implica que Sandra ya tenía una sospecha concreta antes de que Jenny hiciera su jugada. Tenía miedo de que el contacto con Kirby influyera en las decisiones de Jenny, y cuando después los puntos confirmaron esa sospecha, Sandra no tuvo que adivinar nada. Los hechos ya lo habían dicho por ella. Hay personas en esta casa que están jugando con 2 mazos de cartas al mismo tiempo. Y una de ellas, según la lectura de Sandra, se llama Jenny. Ahora todo el mundo en la casa lo sabe. Y Jenny lo sabe también. Y mientras Tierra se desarmaba por dentro, el cuarto agua celebraba. Josh no solo salió sin nominación, salió con combustible fresco para seguir provocando. Y eso es exactamente lo que hizo. En cuanto tuvo la oportunidad, empezó a lanzar comentarios sobre los grandes estrategas que no pudieron subirlo ni con un punto, ni siquiera con el mínimo, como si toda la operación en su contra hubiera sido un chiste elaborado por amateurs. Y hay que admitir que, visto desde fuera, la imagen era bastante elocuente. Un bloque que se suponía coordinado y fuerte terminó regalándole a Josh exactamente el material que necesitaba para seguir jugando su juego de provocador imparable. La noche que debía eliminarlo se convirtió en su mejor función del mes. Un regalo envuelto con los puntos del equipo contrario. Pero ahí viene el problema que incluso dentro del cuarto agua empieza a pesar de verdad. Horacio y Verónica ya están hasta la coronilla del personaje que Josh ha decidido ser dentro de la casa. Lo describen directamente. Insoportable. Esa palabra no viene de sus rivales, viene de su propio equipo, viene de las personas que comparten espacio con él todos los días, que lo ven de cerca, que conocen la diferencia entre el Josh que provoca en el juego y el Josh que no sabe apagar el modo ataque cuando ya no hace falta. Porque Josh tiene un vicio que lleva semanas acumulando consecuencias. Provocar sin saber cuándo parar. Busca la reacción, la obtiene y luego se presenta como el agredido. El ciclo se repite con una regularidad que ya nadie dentro de agua disfruta. Y si piensas que ya sabes lo peor de todo esto, suscríbete a este espacio. Porque lo que aún no te hemos contado es lo que nadie dentro de esa casa se esperaba. Joridán fue el que más claro lo dijo. Le reclamó a Josh en la cara que no puede pasarse el tiempo entero buscando reacciones en el equipo contrario, provocando peleas, metiéndose donde no lo llaman y luego aparecerse con cara de víctima cuando alguien responde, porque eso fue exactamente la secuencia de lo que pasó. Josh fue a molestar a Joridán con el tema de la estrategia de la nominación. Joridán ni siquiera lo estaba buscando. Estaba en su espacio sin pelea pendiente, y aún así terminó metido en otro conflicto gracias al instinto de provocación de Josh. Lo más fuerte de todo es que Josh terminó admitiendo que sí fue a provocarlo. Lo dijo sin esconder demasiado. Y aún así, la maquinaria siguió igual. Eso para Jordina es lo que más molesta. Que no hay aprendizaje, que no hay freno, que la rueda gira sola. Lo que hace interesante este patrón desde una perspectiva de juego es que todos dentro de la casa ya saben lo que hace Josh. Lo tienen identificado.
entienden la mecánica, y aún así siguen cayendo, una y otra vez. Como si la provocación tuviera un gancho que funciona independientemente de cuántas veces ya te haya atrapado. Horacio lo ve, Verónica lo ve, Joridán lo ve y lo dice en voz alta, pero en el momento en que Josh activa el modo provocación, algo dentro de la dinámica de esa casa lo convierte en imparable. Y eso es un problema que va más allá de la estrategia. Es un problema de gestión emocional colectiva que puede costarle caro al cuarto agua en los próximos días. Porque un equipo que se desgasta por dentro tarde o temprano empieza a cometer errores hacia afuera. Y los errores en esta casa se pagan con votos, con eliminaciones, con el tipo de desgaste que no se recupera. Hay una dimensión del problema de Josh que todavía no hemos tocado del todo. La eliminación de Lorena pesó en el cuarto agua más de lo que quieren admitir. Era un pilar emocional dentro del grupo. Su salida dejó un vacío que ninguno de los que quedan ha sabido llenar del mismo modo. Y en ese contexto de fragilidad interna, la actitud de Josh, que en lugar de fortalecer al equipo después de la pérdida, elige seguir gastando energía en provocar al contrario, genera un desgaste que se siente en las conversaciones, en los silencios, en las miradas que se cruzan cuando él sale del cuarto. Agua celebró que Josh no quedó nominado, pero la pregunta que nadie hace en voz alta es ¿a qué costo? Y esa pregunta en unos días va a tener respuesta. Porque justo cuando parecía que la noche ya tenía suficiente con la traición de Jenny y el circo de provocaciones de Josh, apareció una polémica de otro calibre. Una que tiene mucho menos que ver con puntos y estrategia y mucho más con palabras, que una vez dichas, no pueden desdecirse. Celine se estaba preparando para el posicionamiento del jueves. Y en esa preparación tomó una decisión que casi le explota en la cara antes de poder ejecutarla. Quería usar la orientación sexual de Kaeli como argumento dentro de su posicionamiento frente a la casa. La idea era insinuar que la obsesión de Kaeli con ella, esa tensión constante que existe entre las dos, podría venir de una atracción personal. Y eso, en televisión abierta, con todo el público mirando, es una apuesta que tiene más forma de bomba que de jugada inteligente. Que alguien tuviera que frenarla antes de que lo hiciera lo dice todo. Josh y Kenny la frenaron en seco. Los dos entendieron de inmediato que ese era un terreno demasiado delicado para pisarlo a la ligera. Ya ha pasado antes en esta temporada. Los comentarios sobre raza, las frases que rozan el estereotipo, los momentos en que alguien habla sin filtro y la edición lo convierte en trending topic por las peores razones. Celine estaba a punto de entrar en esa misma categoría. Y lo que más llama la atención es que necesitó que otros se lo dijeran. Porque si hay algo que define la situación de Celine dentro de la casa en este momento es que cada vez que parece recuperar terreno, aparece un detalle que la vuelve a poner en una posición incómoda frente al público que decide quién se va. Esta vez no fue diferente. La cosa con Verónica fue diferente pero igual de explosiva. Verónica hizo un comentario sobre Kaeli que salió de la conversación que ya estaba en marcha. Dijo que si hubiera sabido antes que a Kaeli le gustan las mujeres, quizás no la habría invitado a su cuarto. Y eso ya no es solo una jugada de juego mal calculada. Eso es una frase con carga discriminatoria que el público ya está procesando fuera de la casa con toda la intensidad que se esperaba. En redes el comentario lleva horas circulando. Las reacciones están divididas entre los que lo interpretan como discriminación directa y los que dicen que fue sacado de contexto. Pero en televisión, en estos formatos, el contexto lo decide quien está viendo, y la mayoría de los que están viendo ya tomaron partido. Eso es un problema para Verónica, que no desaparece con el tiempo. Eso es el tipo de frase que la gente recuerda cuando tiene que decidir a quién salvar y a quién dejar ir. Y en medio de todo este caos, de las traiciones y las polémicas y los desgastes internos, hay un chisme que empezó a circular con fuerza esa misma noche y que tiene a Jenny en el centro de otro escándalo paralelo. Porque mientras los problemas de estrategia la ponían en el banquillo por lealtades cuestionables, adentro empezó a hablarse de algo que involucra a Fabio. La supuesta confirmación de que entre Jenny y Fabio pasó algo en la Swift, un momento que ya había sido vendido como coqueteo, como contenido, como uno de esos cruces inevitables que genera la convivencia forzada, pero que dentro de la casa empezó a tratarse esta noche como algo confirmado, como un hecho que ya no está en disputa.
Y eso cambia el peso de la jugada que hizo Jenny al quitarle puntos a Fabio durante la nominación. Porque ya no es solo una decisión estratégica, ya tiene otra lectura posible. Y esa lectura, una vez que circula dentro de la casa, es muy difícil de ignorar. Hay algo más que nadie ha dicho en voz alta todavía, pero que flota sobre toda esta conversación. Jenny lleva dentro de la casa vendiendo una imagen de jugadora leal, de aliada confiable, de alguien que va a dar la cara cuando hace falta. Y esa imagen la ha protegido durante semanas. Pero las imágenes tienen fecha de caducidad. Y la de Jenny, después de esta noche, ya está venciendo. Las encuestas empiezan a moverla hacia la parte baja de la placa. Su posición en el juego está más débil que hace 4 días. Y lo más complicado de su situación es que la persona de la que más necesita el apoyo ahora mismo, el fandom de Fabio o los seguidores de Tierra, puede estar mirándola con una duda que antes no existía. Esa duda se llama ¿en quién juega realmente Jenny? Entonces, llegó la confirmación. El chisme que todos sospechaban pero nadie había dicho de frente dentro de la casa. Se volvió oficial esta noche y lo que cambia con esa confirmación es todo el tablero de las últimas semanas. Fabio y Jenny no solo se coquetearon para las cámaras, pasó algo más en la Swift y dentro de la casa ya se trata como un hecho. No como rumor, no como especulación, como un hecho que varios conocen y que ya nadie está fingiendo desconocer. La conversación dejó de ser de pasillo. Se hizo abierta, y cuando algo así se vuelve abierto dentro de la casa de los famosos, las consecuencias llegan rápido. Y si crees que Jenny debe responder por todo lo que está pasando con su juego y con sus lealtades dentro de esta casa, suscríbete, porque esta historia no ha terminado y aquí no vamos a dejar de contarla hasta el final. Lo que hace esta revelación especialmente potente es la cadena de implicaciones que arrastra. Si entre Fabio y Jenny pasó algo real, entonces la decisión de Jenny de quitarle puntos a Fabio durante la nominación tiene una explicación que va mucho más allá de la estrategia. Protegió a alguien con quien tiene un vínculo personal mientras les decía a sus aliados que era un movimiento calculado para el bien del equipo. Y eso, dentro de una casa donde la confianza ya estaba bajo presión, es exactamente el tipo de doble fondo que puede derrumbar una alianza de golpe. Tierra ya tenía sus sospechas, ahora tiene algo concreto a lo que señalar. El juego de Jenny ya no se lee igual que ayer, y lo que queda de esta semana va a ser muy diferente a lo que cualquiera tenía planeado. Todo lo que pasó esta noche en la casa de los famosos tiene un denominador común, el momento en que las máscaras empezaron a caerse al mismo tiempo. Y lo que hay debajo no es bonito. Cada equipo, cada alianza, cada relación que parecía sólida, mostró su parte trasera en el mismo espacio de pocas horas. Y eso no es casualidad. Es lo que pasa cuando la presión del juego supera la capacidad de la gente para mantener la actuación. Empecemos por donde duele más. Jenny entra al jueves de posicionamiento, con su credibilidad en cuestión desde 2 ángulos distintos. Por un lado, la traición estratégica, sus propios aliados de Tierra la señalan por no haber seguido el plan en la nominación, por guardar lealtad con Josh y Kirby por encima de los compromisos que tenía dentro de la casa. Por otro lado, la revelación de lo que pasó con Fabio en la Swift, que convierte su jugada de protegerlo durante la nominación en algo que ya nadie puede interpretar como puro cálculo estratégico. Jenny necesita que el fandom de Fabio la salve, o que los seguidores de Tierra decidan que sigue siendo valiosa para el equipo. Pero las dos cosas son más difíciles de conseguir después de esta noche. Kaeli está en una posición igual o más frágil. Las encuestas la tienen en la parte baja de la placa, y el escudo que Sandra podría usar para salvarla depende de decisiones políticas dentro de un equipo que ya no confía completamente en Fénix. Si Sandra conserva la salvación y tiene que elegir, la lógica del juego dice que salvaría a Jenny, que tiene conexiones estratégicas más amplias, lo que dejaría a Kaeli completamente expuesta al voto del público, sin red de protección, en una semana donde además su nombre está en el centro de una polémica que no tiene nada que ver con su juego: los comentarios de Celine y Verónica sobre su orientación sexual. Y ese es el punto que más incomoda si lo piensas un segundo. Kaeli no hizo nada esta noche. Kaeli no traicionó a nadie, no lanzó comentarios polémicos, no provocó a sus rivales. Y aún así, su nombre está en el centro de 2 conversaciones que pueden afectarle directamente.
La estratégica, porque su alianza más cercana está fracturada, y la personal, porque dos personas dentro de la casa hablaron sobre su orientación sexual de un modo que el público ya está procesando con bastante indignación. Eso es lo que hace que la situación de Kaeli esta semana sea especialmente injusta, y el público lo ve. El caso de Celine y Verónica merece atención por separado, porque lo que hicieron las dos esta noche no tiene la misma raíz, pero sí tiene el mismo destino. Celine tuvo un impulso de utilizar la identidad de otra persona como munición de juego. Josh y Kenny la frenaron. Eso fue lo que salvó a Celine de un error que hubiera sido difícil de revertir. Pero el impulso estuvo ahí. La intención estuvo ahí. Y en un concurso donde la edición decide qué se ve y cómo se ve, el hecho de que Celine lo pensara ya es suficiente para que el material exista. Verónica, en cambio, lo dijo, sin que nadie la frenara. Y la frase ya está circulando fuera de la casa, con el tipo de contexto que genera reacciones muy específicas en el público que vota. Lo que más llama la atención de todo esto es la hipocresía del posicionamiento que varios de estos participantes han intentado construir. Tierra se presenta como el equipo que juega limpio, con valores, con una narrativa de que sus integrantes son leales los unos con los otros. Y en el momento de máxima presión, esa narrativa se derrumbó en tiempo real. Agua se presenta como el equipo que sabe jugar sin perder el foco, que tiene claros sus objetivos. Y Josh, el jugador más valioso de Agua, lleva semanas desgastando a su propio equipo con el mismo comportamiento que usa para desgastar al contrario. Phoenix se vendía como el bloque más unido de todos, y ahora mismo, con Jenny en el banquillo y Kaeli al borde de la eliminación, ese discurso no tiene dónde sostenerse. Las consecuencias más inmediatas van a verse el jueves. El posicionamiento que tenían preparado varios de los protagonistas de esta noche ha cambiado de forma radical después de lo que pasó. Jenny sabe que tiene que defenderse de acusaciones concretas. Celine sabe que Josh y Kenny la frenaron. Y eso ya es una dinámica interna que va a afectar su relación con el cuarto Agua. Verónica sabe, o debería saber, que su comentario sobre Kaeli ya está en las redes con un contexto que no la favorece. Y Sandra sabe que si quiere mantener su posición como líder estratégica de Tierra, tiene que tomar una decisión sobre Jenny que nadie le va a hacer fácil. Hay una pregunta que esta noche planteó sin querer y que nadie dentro de la casa va a poder ignorar. ¿Cuánto vale la lealtad cuando tiene un costo real? Porque todos dentro de la casa de los famosos hablan de lealtad todo el tiempo. Es la palabra más usada, la más prometida, la más invocada cuando alguien necesita justificarse. Pero la lealtad de Jenny se cuestionó esta noche porque tuvo que elegir entre dos lealtades y eligió la que sus aliados no esperaban. Y la lealtad de Sandra se va a cuestionar en las próximas horas porque va a tener que decidir si salva a Jenny que la traicionó o si deja que el público decida. Las lealtades dentro de esa casa se miden en momentos de presión. Y este fue uno de esos momentos. La placa de esta semana tiene 3 historias dentro de una. Jenny, que entró como aliada y sale con 2 escándalos encima. La traición estratégica y el romance con Fabio. Kaeli, que no hizo nada esta noche y que puede pagar el precio más alto de todos los involucrados. Y los que están fuera de la placa pero dentro del problema. Josh, que ganó esta batalla pero está perdiendo aliados dentro de su propio cuarto. Celine, que estuvo a punto de cometer un error irreversible y que solo no lo cometió porque alguien la detuvo. Verónica, que cometió el error y ahora tiene que esperar a que el público decida cuánto peso le da. Y mientras todo esto pasa adentro, afuera el público tiene más información que nunca. Tiene las encuestas, tiene los clips, tiene los comentarios de Celine y Verónica circulando en redes con el contexto completo. Tiene la confirmación del romance entre Fabio y Jenny y lo que eso implica para la narrativa de traición estratégica. Y tiene algo que los participantes dentro de la casa no tienen: perspectiva. Porque cuando estás adentro, la presión, los cansancios y las alianzas te nublan la visión. Cuando estás afuera, el tablero completo se ve con una claridad que los de adentro no pueden tener. Esta nominación no fue solo una ronda de puntos. Fue la noche en que la Casa de los Famosos mostró, sin filtros, que ninguno de los bloques que parecían sólidos lo era tanto como vendían. Tierra está fracturado. Agua está desgastado. Phoenix está expuesto.
Y el único que salió ganando de todo esto fue precisamente el que todos querían hundir. Josh no solo sobrevivió la nominación, salió con más argumentos, más material, más combustible para las próximas semanas. Y eso, para los que llevan semanas apostando por una estrategia que no ha conseguido tocarlo, es el tipo de golpe que cuesta más que una eliminación. Porque al final del día, lo que esta semana demuestra es que en la casa de los famosos, las alianzas son tan fuertes como el momento de más presión que tienen que soportar. Y este fue ese momento. Y la mayoría no lo aguantó. Las grietas que se abrieron esta noche no van a cerrarse solas. Las sospechas que Sandra plantó sobre Jenny van a seguir creciendo. El chisme de Fabio y Jenny va a seguir circulando dentro de la casa. Los comentarios de Celine y Verónica sobre Kaeli ya salieron y no pueden desalir. Todo lo que se dijo esta noche, todo lo que se hizo, todo lo que se reveló, ya forma parte del juego. Y el juego, a partir de ahora, ya no es el mismo.